Hola, ¿qué tal? Gracias por ingresar a este video tutorial y al mismo tiempo te felicito por haber tomado la decisión de aprender a usar este programa. Si tú empiezas a usar Flash, te recomiendo no solo este video, sino todos los videos que se encuentran dentro de la sección de nivel principiantes, dentro del sitio oficial www.flashfacil-medio-para-todos.com.mx. También te hago la invitación para que cualquier duda que tengas o cualquier comentario nos lo hagas saber en la parte de abajo de la página. No importa si nos estás viendo este video en YouTube o en Facebook, en Blogspot o en el mismo sitio oficial. Tus comentarios nos retroalimentarán, serán muy valiosos para nosotros y tus dudas se responderán a la brevedad posible, con el fin de fortalecer este espacio educativo que es para ti. Bueno, antes de, antes de comenzar o antes de empezar incluso a trabajar con el programa, vamos a hablar sobre unos conceptos muy importantes. Si tú es la primera vez que has oído hablar de este programa, o apenas si tienes la idea de lo que hace este programa, te comento lo siguiente. Adobe Flash, como la definición que tenemos ahorita en la presentación, es un programa gestor de animación y aplicaciones basados en el entorno web. ¿A qué me refiero con esto? A que todas aquellas animaciones que ustedes hayan visto, que tú hayas visto en la web, como banners publicitarios o anuncios que nos dan a entender un producto y todo lo ven en movimiento, principalmente de las escuelas de inglés. De eso hay muchos anuncios en movimiento. Casi la mayoría son hechos en este programa, en Flash. Todos esos anuncios en movimiento que tú has visto en la red. Y también nos sirve para las aplicaciones, como dice en el concepto, basados en el entorno web. ¿A qué me refiero? Me refiero a formularios, me refiero a gestiones de base de datos, a páginas dinámicas, um, es decir, bastantes aplicaciones que actualmente tú ves en las páginas web, lo podemos hacer con con este programa. Al mismo tiempo también interfaces de usuario podemos hacer, es decir, botones que tengan cierto movimiento, menús de botones que hagan cierto comportamiento o hagan ciertas cosas llamativas. Todo eso también lo podemos hacer dentro de Flash. Y Flash todavía es un estándar en el entorno web. Es decir, lo utilizan todavía bastantes desarrolladores y bastantes programadores. Es muy difícil que deje de ser un estándar o que lo dejen de descontinuar, sino todo lo contrario. Conforme van avanzando las prioridades o conforme van avanzando las necesidades de los usuarios para el entorno web o para que puedan navegar por internet, más van depurando las versiones de Flash. Conforme van saliendo las versiones, tienen más funciones, más sofisticadas, para que en el entorno web el usuario navegue con cierta comodidad y cierta facilidad. Es por eso que todavía es un estándar en sí este programa, y todavía falta bastante tiempo para que se descontinúe, o si es que no lo descontinúan, sino que simple y sencillamente, como les comento, lo van actualizando conforme a las necesidades de la web. Bueno, ya que se dio, o bueno, en este caso se explicó en sí el concepto de Flash y para qué nos sirve como tal, ahora vamos a ver 4 puntos importantes que también se encuentran aquí en su pantalla o aquí en la presentación para empezar a trabajar con Flash. Mencionamos que Flash se puede hacer aplicaciones y animaciones basadas en el entorno web. El primer punto que estamos tocando se llama diseño y planeación. Es muy importante
por lo mismo que se acaba de mencionar que nos sirve para la animación de aplicaciones basados en el entorno web. Si no tenemos un diseño y una planeación, vamos a trabajar el doble. Un ejemplo, yo voy a hacer una animación, no sé, una presentación con imágenes y que las imágenes cambien de tamaño, cambien de su forma original a un dibujo de bajo relieve, por un decir. Yo quiero hacer esa animación. Si yo me siento en la computadora para ver qué se me ocurre, como lo reitero, vamos a estar trabajando el doble. En este punto de diseño y planeación es muy importante que incluso lo hagas antes o lo hagan antes en papel. Es decir, qué es lo que va a hacer la animación como tal, de a dónde va a girar la imagen, de dónde a dónde va a cambiar la imagen de tamaño. Es decir, todas esas cuestiones abarcan el primer punto de diseño y planeación. Porque, créanme, y de hecho un servidor recién que empezaba con el programa, eso me pasaba. O ese problema yo tenía. Es muy extenso el programa y en algunas ocasiones, voy a ser franco también en esto, no es muy amigable con el usuario. Es muy libre el programa, pero a la vez es muy interesante. Por lo mismo que lo hace ser libre, tú tienes el control y la manipulación de tu animación o de tu aplicación. Flash no está basado en su totalidad en plantillas como tal. Las nuevas versiones sí, o más adelante lo vamos a ver, ya tienen algunas plantillas o algunos diseños ya para que trabajes de manera un poco más accesible. Pero en sí, como tal, Flash es libre de desarrollar como tú quieras. Y eso a su vez lo hace algo complicado, pero a su vez lo hace bastante interesante porque tú, como te comento, tienes todo el control de tu aplicación o de tu animación. Es decir, sabes en dónde le duele cuando llegara a fallar algo o cuando no llegara a correr algo, sabes por dónde atacar. Bueno, el segundo punto habla sobre agregar los componentes multimedia. Y una vez que sabemos qué vamos a hacer, en pocas palabras, entonces vamos a agregar los elementos multimedia a Flash o al programa. Es decir, agreguemos imágenes, o vamos a agregar video, o vamos a agregar audio, todo lo que conlleve en la animación. O todo lo que va a trabajar la animación o la aplicación. Bien, como un tercer punto, nos menciona crear animación y efectos a nuestros objetos. Flash tiene infinidad de opciones, o bastantes opciones, para crear efectos, para crear movimientos, para crear interpolaciones. Todo eso cuenta Flash. Entonces, ya que nosotros tenemos los componentes agregados en Flash, ahora sí, conforme se planeó en el primer punto, procedemos a crear toda la animación y los objetos, ya una vez planeado y una vez agregado todo. Bueno, y como último punto, habla sobre publicar nuestros archivos. Flash trabaja como tal con un archivo editable, o con el archivo editable o el archivo maestro que nos sirve para la modificación de nuestra animación o nuestra aplicación, y un archivo para publicar nada más. Es decir, el archivo para publicar es el que va a estar en una página web o va a ser el trabajo final. Si nosotros aperturáramos ese archivo como tal, no abriría Flash, únicamente abriría un visor, es decir, la pura animación, eso abriría. Es decir, nosotros primero lo guardamos y después, una vez que lo guardamos, tenemos el archivo editable o el archivo maestro. Y una vez que ya tenemos el archivo maestro guardado, entonces procedemos a publicar
el archivo para que empiece a trabajar bajo entorno web. Es decir, la animación o la aplicación como tal es lo que se va a publicar. Bueno, estos puntos importantes sobre el concepto como tal de Flash y sobre cómo trabajar con Flash, ténganlos en cuenta más adelante, créanme que son de mucha ayuda. No echen en saco roto todo esto que se acaba ahorita de explicar. Lo comento, les ahorrará bastante trabajo. Y no sentarse, y es muy diferente a planear bien las cosas y a sentarse nada más enfrente de la computadora para ver qué se nos ocurre. Bueno amigos, en el próximo tutorial vamos a hablar sobre el entorno de Flash vamos a conocer Flash, en qué partes consta Flash, el, las partes principales de Flash, es decir, a conocer el entorno de trabajo, la interfaz de usuario en general. En la descripción de este video yo dejo los enlaces tanto de Blogspot como del sitio web oficial, como del de la continuación de este video también, el, el enlace de Facebook, todo eso yo dejo en la descripción. Ustedes no se preocupen por eso. Bueno, pues hemos llegado al final de este video. Gracias por ingresar y te felicito nuevamente por haber tomado la decisión de empezar a ver estos videos o empezar a documentarte y empezar a aprender a usar este programa. Les saluda su amigo y servidor, Aarón Segura. Que tengan ustedes un excelente día si apenas empiezan, o que tengan una excelente tarde, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Muchas gracias.